Y bienvenidos a la quinta lección de nuestra clase de las enseñanzas de Jesús, enfocándonos en la ley y el evangelio. Y vamos a empezar con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto sobre autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues como ustedes vieron en los videos o en el video para hoy, estamos estudiando dos mandamientos hoy. El cuarto mandamiento y el quinto mandamiento. Y eso puede ser un poco difícil porque como en muchos aspectos de nuestra vida, manejamos algunos... pues es difícil. La vida es compleja y no hay respuestas sencillas. Y aún las respuestas sencillas son muy difíciles de llevar a cabo. Entonces, siempre pedimos a Dios que nos dé sabiduría y la valentía de hacer las cosas correctas en nuestra vida para agradecerle y para ser un testigo de su amor a otras personas, para ser la luz del mundo. Primero tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Me escucha? Sí, sí. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Excelente. Una cita bíblica excelente. Y si resumiríamos eso en una sola palabra, sería la palabra amor. Y obviamente Jesús nos dirige a nuestro amor por Dios y también nuestro amor por nuestro prójimo. Eso es la ley entera. Y de hecho, cuando estamos estudiando los 10 mandamientos, podemos ver esa división. Porque en los primeros 3 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Jesús, de Jehová en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos mandamientos se tratan de nuestra relación con Dios. Ahora estamos comenzando el cuarto mandamiento y el resto de los mandamientos se concentran en nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces tenemos la división aquí en los mandamientos también. Amor por Dios y amor por nuestros prójimos. Muy bien. Ok, aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Entonces, el cuarto mandamiento dice, honrarás a tus padres. Pero, ¿cuáles más autoridades están incluidas en el cuarto mandamiento?
Denos algunos ejemplos. Gobierno, iglesia, Ok, iglesia, tenemos líderes en la iglesia. nuestros patrones de trabajo, Ok, tenemos supervisores y jefes en el trabajo. los policías, ¿Los qué? los policías, Sí, las la policía, policías. Sí, podemos pensar en las autoridades en el gobierno, como los gobernantes y pues, los representantes, y los tenemos, y también la policía, el gobierno. Muy bien. ¿Alguien puede pensar en otra persona o otro puesto que representa una autoridad sobre nosotros? Los alcaldes, pastor. Alcaldes, sí. Alcalde, presidente de la República, gobernadores, asambleístas. Ujú. Muy bien. En el trabajo, sí. No se olviden de los maestros tampoco. Cuando estamos en la escuela, siendo niños o siendo adultos, tenemos autoridades sobre nosotros en las escuelas y los colegios y las universidades también. Entonces, hay muchos puestos, hay muchas personas, hay muchas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? la vida. La vida, excelente. Dice, no matarás, no matarás. No cometemos, que no cometemos asesino. Sí. Muy bien. ¿Cómo actuamos bajo las autoridades malignas y corruptas? Esta es una pregunta muy, muy compleja. Podemos empezar la conversación acerca de ella en este momento y mencionar algunos principios que queremos usar cuando estamos decidiendo cómo actuar bajo una autoridad maligna y corrupta. Pero también más adelante tenemos otra pregunta que se trata básicamente de la misma cosa. ¿Qué sería algo que quieren recordar cuando están bajo una autoridad maligna o corrupta? Cuando se nos pide hacer algo pecaminoso, debemos de obedecer. Entonces, si las autoridades quieren que hagamos algo mal o que pequemos, ¿qué decimos? Decimos no. No. No vamos a hacer eso. Nos negamos a hacerlo, porque es mejor obedecer a Dios que a los seres humanos. Sí, por ejemplo, en Hechos, los apóstoles tenían la misma situación y las autoridades del templo decían que no predican acerca de Jesús. Y Pedro se levantó y dijo, no podemos hacer eso. Queremos seguirle a Dios en vez de a los seres humanos. Entonces, ellos continuaron predicando el Evangelio. Muy bien, eso es un principio que queremos recordar. ¿Qué más queremos recordar?
Cuando ¿Quién está escribiendo? Entiendo un poco más lo que acabamos de explicar, es que cuando la autoridad es muy abusiva y quiere que obedezcamos órdenes abusivas, entonces estamos en el derecho de no cumplirlas. Cuando el gobierno nos pide hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, entonces nos negamos a hacerlos. Sí. Ujú. Entonces, sí, exacto. ¿Qué más queremos recordar? ¿Qué mencionó Obedeo? Aquí también vemos la ilustración de David con el rey Saúl. Ujú. ¿Sí me escucha, Sí, sí, profesor Natán? le escuchamos. Aquí en la ilustración que nos hace por medio de la Biblia, David en la historia dice que él estaba en la cueva y el rey David lo perseguía y él también justamente se oculta en la misma cueva y David le rompe una parte de su túnica. Ujú. Pero el corazón de él estaba honrando a Saúl como rey, a pesar de que Saúl lo quería matar. Ujú. Pero él lo perdonó, no le hizo daño. Entonces vemos que él estaba obedeciendo la ley de aquel tiempo en el rey. Ujú. ¿Está bien? Sí, gracias. Eso es un principio, es algo que queremos recordar. Es muy difícil perdonar, especialmente en momentos cuando vemos que todo está mal en esa persona. Pero Dios quiere que les amemos a ellos. Así es. Y eso incluye las oraciones. Estamos orando por nuestros gobernantes, los gobiernos, aun cuando estamos bajo los gobiernos muy malos y corruptos. Y sí, pienso en nuestros hermanos en Venezuela, quienes tienen que practicar eso cada día. Y es difícil. Que Dios les dé la valentía y la fe de hacerlo continuamente. Ujú. Entonces, Amén. sí. Entonces, queremos recordar a amar y actuar con respeto. Queremos seguirle a Dios en todo momento. También queremos también queremos usar los medios establecidos y legales para cambiar o influenciar a las personas en autoridad. Entonces, si están en un lugar donde votan, entonces que voten. Si están en un lugar donde pueden hacer algunas peticiones, ¿no? Tal vez eso es un medio, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero depende del gobierno, obviamente, y depende de las circunstancias, si se puede hacer algo en ese medio legal y establecido. Okay. Hola, ¿Alguien más quiere opinar? yo. Sí, adelante. Bueno, aquí la pregunta es cómo actuamos bajo las autoridades malignas y corruptas. En este caso, yo recuerdo que cuando los fariseos tomaron a Pedro, el que andaba con Pedro, no me acuerdo,
Decían, no les mandamos a ustedes que no prediquen en nombre de ese nombre. Hablaban de Jesús. Entonces Pedro le dice, no sea necesario obedecer más a Dios que al hombre. O sea que más importante en este caso es Dios que el hombre. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer, así el mundo se oponga. Sí, Amén. amén. Dios quiere que obedezcamos a las autoridades, excepto en casos de pecado, excepto en casos como la predicación de Jesús. Muy bien. Pues ya hemos contestado esta pregunta. ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Ya hemos mencionado eso. Cuando nos piden que pequemos, no vamos a hacer eso. Aunque nos maten por no hacerlo, vamos a seguirle a Dios, a Jesús en eso. Y tal vez vamos a llegar al cielo un poco más rápido que esperábamos, pero queremos obedecerle a Él. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok. Hemos llegado a la charla de la lección 5. En la foto, en la pantalla, pueden ver algunas autoridades: la policía, los padres, un jefe, un maestro. Son algunas de las autoridades que están sobre nosotros. Entonces, en el cuarto mandamiento, Dios habla acerca de nuestra relación con los que tienen autoridad sobre nosotros. Podrían Para el de la taja de tu mano. podrían no ser líderes perfectos, pero son líderes que Dios nos ha dado. Dios quiere que les honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. Difícil a veces, pero eso es lo que Dios quiere. Y también puede ser algo muy pequeño. Este niño está lavando los trastes con su mamá y parece algo muy pequeño. Pero cuando hacemos eso, cuando obedecemos, basado en los méritos de Cristo, estamos siguiendo las autoridades con nuestras fuerzas. Y eso es una obra buena que agrada a Dios. Es un ejemplo de nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. No parece muy grande lavar los trastes, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. No tenemos que inventar una obra muy grande o cambiar algunas cosas. Por ejemplo, hace tiempo, hace 500 años, los monasterios, y también todavía hay monasterios en el mundo, y personas quienes querían llevar una vida muy espiritual iban allá para vivir por años y años, por toda su vida, y tenían que inventar obras buenas. Pero Dios no quería que hicieran eso. Dios quiere que le servimos bajo las autoridades que tenemos. No tenemos que huirnos de las autoridades para servirle a Dios. Aquí. Seguimos. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora el quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Queremos hacer eso con sabiduría para ayudarles a largo plazo. Entonces queremos ayudarles los unos a los otros, pero siempre queremos hacerlo con sabiduría. Tal vez dar $100 a un mendigo en la calle no es una buena idea,
porque no va a ayudarle a largo plazo. Tal vez vamos a buscar otros medios de ayudar a los pobres para que tal vez para que aprendan una capacidad nueva para trabajar o algo así. Pues podemos usar nuestra imaginación. Mientras consideramos nuestras acciones con los que nos rodean, nos llamarán la atención nuestros pecados. Cuando la ley siempre actúa como espejo. Esta ley es la ley de Dios obrando en nuestro corazón. Y obviamente nos prepara para el mensaje del Salvador. Y ese Salvador está en la pantalla ahí. Jesús obedeció perfectamente el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento por nosotros y murió en la cruz por nosotros como nuestro sustituto. Ahora somos perfectos ante sus ojos porque llevamos su perfección. Una pregunta antes de las preguntas que nos tocan. Si no, la primera, la pena de muerte. ¿Está mal que los gobiernos practiquen la pena de muerte? Primero, ¿qué es la pena de muerte? Es el castigo Eso, quitarle la vida, sí, quitarle la vida a una persona por haber incurrido a un mal. ok. Sí, y sí, es la práctica de un gobierno de ejecutar a personas por ciertos crímenes. Ujú. Ahora, ¿está mal que los gobiernos practican la pena de muerte? ¿Qué opinan? Sí está mal, profesor. ¿Ok? ¿Y Sí, por qué? porque si nosotros estamos estudiando de que debemos amarnos unos a otros, amar al prójimo, que es el segundo mandamiento importante que Dios nos dio. Ujú. Entonces el gobierno nos está enseñando, si nosotros practicamos esa pena de muerte, estamos permitiendo también en nuestro país que una persona muera. O sea, no solamente una persona puede morir porque causó algún crimen. Mucha gente ocasiona crimen y no se le mata, ¿sí? De Ujú. pronto porque lo causó y lo cogieron y tiene que pagar la pena de muerte. Yo pienso que no estará bien. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, Leonidas, active su micrófono. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, en este caso estaríamos quebrantando la ley, porque dice, no matarás. Estamos quebrantando la ley en ese sentido. Ok. Porque si son la autoridad, si esa persona ha cometido un error, ha transgredido la ley, obviamente para eso están los jueces, pero para sentenciarlo, pero no a muerte. Me imagino yo una pena normal, encarcelado por un tiempo, hasta que cumpla la sentencia que después la ha impuesto. Pero Ok. de ahí a pena de muerte, hay muchos países que practican la pena de muerte. Ok. Y hay países en los cuales, en cierta forma, ha funcionado la pena de muerte. Ujú. Entonces, en el caso de Singapur o de China, no hay corrupción, no hay drogadicción, porque es como, digamos así, como lo que estamos hablando, que sea como un freno también, ¿no? Para que esas personas no transgredan la ley en ese Ujú. sentido. Aunque Ujú. también he visto
he leído cosas opuestas. Me acuerdo de un país de Europa, y que inclusive han tenido que cerrar las cárceles porque ya de delincuentes, porque ellos los han tratado de una manera diferente, lo han rehabilitado de una manera diferente. Y no hay necesidad de aplicar la pena de muerte. Hay muchas cosas que el mundo todavía debe aprender. Yo pienso que la palabra de Dios es la clave de todo. Amén. Ok, gracias. Entonces, Wilson dijo que la pena de muerte no es una demostración de amar a nuestro prójimo. Leonidas dijo que hay muchas opciones. Tal vez pueden poner a las personas en la cárcel por una sentencia larga o corta, depende del crimen. Y hay algunos ejemplos de países quienes tienen la pena de muerte y actúa como un tipo de freno. ¿Alguien más? ¿Puedo opinar? Buenas noches, profesor, y a todos los compañeros. Sí, Judith, adelante. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dijo el participante anterior, donde dice que se está quebrantando un mandamiento de Dios Padre. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el único que puede quitarnos la vida es Él, que Él es el único que tiene la potestad de dar y quitar. Pero también tenemos que tener claro nosotros de que las autoridades en los países donde está implantada esa pena de muerte desconocen en sí del poder, el amor y la misericordia de Dios. Nosotros en estos momentos la interpretamos de manera diferente porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer el amor y la misericordia de Dios. Y sabemos que eso no es algo correcto, ¿sí? Sabemos que eso no es algo justo, porque nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nadie. El único que debe de juzgarnos es Dios. Y ni aún siendo así, Él no nos juzga. Al contrario, Él está esperando que nosotros busquemos de Él, porque Él todos los días nos da una nueva oportunidad de vida. Él todos los días nos llama a que busquemos de su amor y de su presencia. Solo con el hecho de despertar es una nueva oportunidad que Dios nos da. Estas personas o estos gobernantes va a ser difícil para ellos, porque ellos no están sumergidos dentro de la presencia de Dios y no conocen del amor infinito de Él. Entonces ellos consideran y creen que lo que están haciendo, sus leyes que están implantando, lo están haciendo de manera correcta, ¿sí? Cuando ellos se den la oportunidad de conocer la palabra de Dios, entonces van a cambiar esa manera de actuar. Antes no lo van a hacer. Entonces, usted dice que las personas en la autoridad muchas veces no conocen al Señor, entonces no pueden actuar en una manera que sea correcta. Básicamente sí, o sea, la mayor parte de la gente dice, sí, yo conozco, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero son dos cosas muy diferentes cuando tú dices, yo creo en Dios y soy hijo de Dios, a cuando tú vives la palabra de Dios en tu vida. Porque si tú le preguntas a las personas de manera, claro, Dios sí, pero una cosa es creer y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Vivir en comunión con Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros estábamos lejos de la presencia y del amor de Dios, creíamos incluso que las cosas que nosotros hacíamos eran correctas y muchas veces estábamos fallando. Cuando ya tú te sumerges en esa experiencia de vivir con Dios, de vivir su palabra, de entender, de escudriñar, ahí tú te vas a dar cuenta y vas a decir, oh, qué equivocada estaba actuando mal. Sí. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, Nando. Nosotros tenemos que perdonar, porque ¿qué dice Dios en su palabra? Que nosotros debemos de perdonar para que Él nos pueda perdonar. Dice también en su palabra que si nosotros estamos molestos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, debemos ir a pedirle perdón para que el Señor pueda escuchar nuestra oración, ¿sí? Pero eso lo conocemos nosotros, como personas que somos estudiadas en la palabra.
Pero alguien que no está sumergido en la palabra de Dios, que no escudriña la Biblia, que no escudriña la palabra, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestro orgullo, ¿sí? Nos dejamos llevar por nuestras propias concupiscencias, nuestros pecados, y creemos que tenemos la razón, ¿sí? Yo le comento una experiencia que yo estoy viviendo con una compañera en el trabajo. Ella se molestó conmigo por una situación que sucedió, que ni siquiera la causé yo. Lo único que hice fue entregarle un documento, pero ella pensó que yo lo había hecho. Se molestó conmigo de una manera tremenda. Yo me acerqué a ella y le dije, perdóname si te ofendí. Pero como ella desconoce de la mente de Dios, me dijo, ¿y yo por qué tengo que perdonarla a usted? Yo no tengo que perdonarle nada. El único que perdona es Dios. Y le digo, si yo te estoy pidiendo perdón es porque Dios en su palabra dice que cuando nosotros hemos ofendido a nuestro hermano, tenemos que acercarnos y pedirle perdón. No disculpas, sino perdón, ¿sí? Pero cuando no conocen de la palabra de Dios, se les hace difícil. Sí. Yo tengo paz y tranquilidad en mi corazón porque yo cumplí con el mandamiento de Dios. Pero ella sigue sumergida en su amargura, porque ella hasta ahora me perdona, para colmo que hasta me quitó el habla. Yo ya cumplí con lo que Dios me mandó, pedirle perdón. Entonces, así mismo ocurre con estas personas que son gobernantes y que en determinado país establecen esa pena de muerte. Okay. Hacen eso porque desconocen de que Dios es el único que tiene la potestad de dar y quitar. Gracias. Gracias, Judith. Ok, ahora vamos a leer una porción de la Biblia. Ustedes citaron algunos pasajes muy buenos para esta conversación, pero hay una sección más que quiero que leamos juntos. Entonces, Romanos 13, 1 a 4. Romanos 13, 1 a 4. Si alguien quisiera leerlo por nosotros cuando se encuentra. ¿No? Sí, sí. Ya. Dice, someteos toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice esta sección acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte? Ahora, esto es la carta de los romanos. Pablo les escribió esta carta a los cristianos en Roma, la capital. Y si ustedes saben un poco de la historia, el imperio romano no fue, especialmente en esa época, no fue un gobierno cristiano para nada, fue un gobierno pagano y como muchos gobiernos hoy en día fueron muy corruptos y también hicieron muchas cosas pues malas. Pero ¿qué dice Pablo? Y pues Dios a través de Pablo acerca de la autoridad de los gobiernos. Creo que tenemos que obedecer, porque si no, nos estaremos oponiendo a Dios, por lo establecido por Dios. Cuando les obedecemos a las autoridades, estamos obedeciendo a Dios porque Dios ha establecido las autoridades que tenemos. Amén. Eso no dice que Él quiere que ellos hagan cosas malas, pero de todas formas,
Ellos están ahí porque Dios los ha puesto. Dios los ha puesto ahí. Amén. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos gobiernos son siervos, un tipo de siervo, sirviente de Dios, están al servicio de Dios, dice mi traducción. ¿Y qué hacen ellos? ¿O qué pueden hacer ellos si deciden hacerlo? Bueno, en este caso dicen, si la persona decide hacer lo malo, pues tiene que atenerse a las consecuencias. Porque no en vano dice, lleva la espada. Mm. Dice, ¿Y qué hacemos con una espada? Dice que el gobierno no lleva la espada en vano. En ese entonces tenían espadas. Hoy en día no tenemos espadas. mira, digamos, para en la época, yo creo que en la época mataban. Porque Sí, no, como dice usted, no había cristianos, no había gobiernos corruptos, no era cristiano. y, Claro está, los judíos, sabían que no debían matar, porque ellos en- en- conocían la ley, en- pero los gobernantes no. Ellos imagínate que hasta mandaron a matar a Juan el Bautista, aunque bueno, de una manera diferente, pues, pero lo mataron. sí, En sí, este caso, así, creo que en ese tiempo sí mataban, sí. sí mataban. Escuchen muy bien lo que Dios está diciendo. El gobierno no lleva la espada en vano. No lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Está hablando de la pena de muerte aquí. No lleva la espada en vano. Entonces, cuando el gobierno actúa poniendo a una persona en la cárcel o pues llevando a cabo la pena de muerte, está actuando bajo la autoridad de Dios, como si Dios lo hiciera. Claro, así es, pero en este caso, no sé si es simbólicamente, pero al menos aquí la Biblia es clara. Dice que usa la espada, Ujú. es porque realmente usa la espada. Sí, pues en ese entonces tenían espada, hoy en día tal vez tienen otros medios de ejecutar a personas. Am, pero este último versículo muestra específicamente que Dios da a las autoridades, a los gobiernos, el derecho de ejecutar a personas por sus crímenes. Es tomar Sí, una vida, pero no es asesinato. Entonces, cuando mencionamos el quinto mandamiento, dice no matarás, pues el gobierno cuando está haciendo eso, no está asesinando a alguien, están actuando por parte de Dios. Ahora, yo sé que eso tal vez es una noticia muy nueva, una lección muy nueva, y no es toda la historia. Hay más que queremos hablar. Pero primero que todo, queremos reconocer que no está mal que un gobierno use la pena de muerte, porque Dios les ha dado esa autoridad o ese derecho, ¿correcto? Vemos eso en Romanos 13, ¿correcto? correcto. Pero, pastor, pero en este caso, digamos que aplican la pena de muerte cuando han sido crímenes horrendos, Sí, sí, crímenes que ya no tendría, en este caso, perdón y misericordia. Viene que pues han violado, han hecho un acto terrorista, sí, ¿sabe? Cosas miren, horrendas. miren, imaginamos un caso cuando un asesino mata a 15 personas, viola a más personas y todo, y está en la cárcel. Y el gobierno viene, y el gobierno, bajo la autoridad de Dios, decide
ejecutar a esa persona por sus crímenes. Y lo hacen. Pues antes, tal vez un pastor o uno de ustedes van a visitar a esa persona y habla a esa persona acerca del perdón de Dios. Y esa persona, ese asesino, crea las buenas noticias que le has dado. Y él tiene la salvación. Aunque el gobierno lo ejecuta. Pues el gobierno está haciendo algo bueno, está ejecutando a un criminal por sus crímenes y ustedes hicieron bueno porque anunciaron las buenas noticias a un criminal, a un pecador y él creyó las buenas noticias. Él tenía fe. Entonces él, aunque fue ejecutado por el gobierno por crímenes horribles, fue al cielo y el gobierno no hizo nada mal en eso. Ahora, no hemos hablado de toda la historia. Sé que ustedes tal vez tienen algunas preguntas, pero primero queremos reconocer que un gobierno puede ejecutar a alguien, puede usar la pena de muerte porque es un derecho que Dios les da. Ahora, una pregunta. ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? ¿Tiene que hacerlo? Los crímenes horrendos. Ok. Sí, pero de acuerdo a las leyes y la constitución del país, porque no hay, en ciertos países, no hay pena de muerte. Por ejemplo, aquí en Ecuador no hay pena de muerte. Sí, muy bien. De 20 a 25 años. Sí, sí. Y gobiernos pueden decidir eso. Pueden escoger abstenerse de ese derecho dado por Dios. Pueden decir, no vamos a usar la pena de la muerte. Sin embargo, sería incorrecto decir que es un pecado que un gobierno practique la pena de muerte. No podemos decir, oh, es un pecado que ellos practican la pena de muerte. Pues eso sería ir en contra de lo que Dios dice claramente en Romanos 13. Pero un gobierno como Ecuador puede decir, ok, por varias razones no vamos a usar la pena de la muerte. Y pueden hacer eso, pueden abstenerse, pueden negarse. Y no está mal en eso. Lo importante es que la pena, la condena va. Esa persona tiene que pagar el crimen que ha cometido. En este caso, una condena de 25 o 30 años de cárcel. Sí, y puede funcionar. Usted mencionó algunos de los beneficios de la pena de la muerte. La pena de la muerte, pues obviamente detiene al criminal de hacer más cosas malas porque ejecutan al criminal. Y también puede ser, como usted dijo, puede ser un freno para otras personas, para que ellos no consideren lastimar a otras personas de la misma manera. Entonces, la pena de la muerte tiene algunos beneficios. Por ejemplo, en este caso, han habido criminales horrendos y han sido sentenciados a 20, 30 años y resulta que estando en la cárcel conocen a Jesucristo. Sí, eso. Sí. Dios lo perdona. Sí, usted contesta la última pregunta que tengo. ¿Bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de la muerte? Y usted mencionó uno de esos. Pues les da un poco más tiempo de la gracia. Tienen más tiempo para arrepentirse. Esa es una posibilidad. ¿Cuáles otras circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de la muerte? Pero en este caso ahí, por ejemplo, el gobierno le
concede una amnistía o un perdón Ok, sí. por alguna enfermedad catastrófica que tenga. Ok. También lo puede perdonar. Entonces hay algunas circunstancias muy específicas, personales. Porque de hecho, probablemente conozco a más latinos si tuvieron la posibilidad de quitar ese derecho del gobierno, lo harían porque sus gobiernos están tan corruptos que no quieren que tengan esa autoridad, los gobiernos, porque son tan corruptos. Está bien. Bajo algunas circunstancias, tal vez las personas impulsan a un gobierno si tienen una voz o por los medios de la Corte Suprema o por sus votos, de abstener de este derecho dado por Dios. Un ejemplo podría ser que el sistema judicial sea demasiado corrupto o no lo suficiente acertado para dar a las personas confianza en sus decisiones. Entonces, si hay un sistema muy malo y personas inocentes son ejecutados, entonces tal vez el gobierno y las personas, los votantes van a decidir, pues no confiamos en nuestro gobierno y no vamos a darles la autoridad de quitarnos la vida. Y pues pueden hacer eso a través de los medios y los medios establecidos y legales. Mucha información nueva. Les doy tiempo para pensarlo y preguntar. Hagan sus preguntas. Estamos aquí en un lugar seguro. Pueden tener la libertad de preguntar. Hermano, una preguntita. Sí. Hermano, una preguntita. Pablo responde, dice claramente, él expresa el deseo a los cristianos romanos que sean buenos ciudadanos. Sin embargo, aquel mismo gobierno dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en San Juan 10 y 11. En San Juan 10, 11 dice, entonces le dijo Pilato a mí, no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Sí, una cita excelente y una conexión buena. Sí, vemos gobernantes corruptos en el Imperio Romano y a pesar de eso, Dios quería que obedecieran a las autoridades en ese entonces. Y también más adelante se arrancó una persecución en contra de los cristianos. Muchas personas piensan que Pedro fue crucificado en Roma bajo las autoridades romanas. A pesar de eso, Dios quiere que obedezcamos. Obviamente, excepto en casos de pecado. Una pregunta más, Judith, Xiomara, Graciela, Julia. Dígame. Adelante. Sabe que a mí me quedó una duda. Sí, adelante. En antes usted daba, no sé si yo escuché mal, pero daba a entender como que en los países donde está instaurada el muerte es, o sea, aplicándolo a lo que dice aquí en Romanos 13, donde dice que de modo que quien opone, que quien dice, someteos todas las personas a las autoridades superiores porque no hay parte de Dios. Entendí yo. Ustedes estaban indicando era que ellos habían instaurado esa pena de muerte porque ellos estaban obedeciendo
este versículo. Diciendo que no lo debemos de ver como un pecado. O sea, esa parte me tiene como confusa. Sí, entonces si usted vive en Ecuador, ¿no? Sí, Sí, yo soy de ecuatoriana. Sí, entonces si el gobierno de Ecuador dice que no puedan adorar a Dios, no pueden ser cristianos, ¿qué van a hacer? ¿Someterse al gobierno? No, van a Y yo en seguir, mi caso no. sí, van a seguir creyendo, van a seguir creyendo en Jesús, van a seguir anunciando las buenas noticias acerca de Jesús, y porque es mejor obedecer a Dios en vez de a los hombres, cuando nos piden que Así es. pequemos. Ujú. ¿Ahora está más claro? Sí. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Siempre es bueno clarificar eso. Ok, vamos a seguir con... ¿qué horas son? Tenemos tiempo un poco, tiempito. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Estudiamos los demás mandamientos y no tienen promesas agregadas. ¿Qué nos dice acerca... pues, Wilson, ¿puede decir algo? La promesa agregada es que nosotros, dice Dios que si nosotros honramos a nuestro Padre, tenemos larga vida. Okay. Esa es una promesa. Okay. Y esa es una de las promesas en uno de los primeros mandamientos con promesa. Muy bien, gracias. ¿Qué nos dice acerca de lo que Dios piensa acerca del mandamiento? Que debemos, no sé si debemos temer y amar a Dios de modo que no deshonremos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que los sino que los honremos. Vamos a servir y obedezcamos amándolos y estimándoles de gran manera. Sí, muy bien. La promesa agregada muestra que este mandamiento es importante a Dios. Muestra la preocupación misericordiosa de Dios acerca de nuestro bienestar aquí en la tierra. Entonces, es importante. ¿Cómo cumple Dios esta promesa de una manera natural cuando lo seguimos? Extendiendo los años de vida de nosotros aquí en la tierra. Porque dice, honra a tu padre y a tu para que tus días la tierra se extienda. Y también ahí debemos de tomar en cuenta de que lo que se siembra se cosecha. Si nosotros somos buenos hijos, honramos a nuestros padres, sí mismo van a ser con nosotros nuestros hijos. ¿Sí? Entonces es una promesa, es un mandamiento que va con promesa y que se cumple de acuerdo a lo que nosotros sembramos, a lo que nosotros enseñamos en casa. Ok. Lo que estoy escuchándole diciendo es que si seguimos el consejo, por ejemplo, si seguimos el consejo sabio de nuestros padres al elegir nuestra esposa o esposo, es más probable que disfrutemos de una relación feliz. Tal vez nuestros padres nos dan consejos muy buenos para la vida. Otro ejemplo sería...
recordemos que nuestros padres son nuestros espejos, porque los hijos se reflejan en sus padres. Entonces, si nuestros padres nos sembraron en nosotros buenos principios, buenos hábitos, buenas costumbres, y nosotros hemos visto eso de parte de ellos para con sus padres, así nosotros vamos a hacer para con ellos y nuestros hijos para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflejar lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Sí? Sí, muy bien. Eso es lo que yo- Eso pasa en la vida en la vida familiar, pero también pasa, por ejemplo, en la escuela. Si seguimos el modelo de estudiar como nuestros maestros, probablemente vamos a aprender más. Si obedecemos las leyes de tránsito, probablemente vamos a evitar más accidentes y choques. No es siempre, pero es más probable. Muy bien, son algunas de las maneras naturales que Dios usa para cumplir esta promesa. Pero Sí, pero le comento que sí. también. Adelante. Le comento que ahí en ese ejemplo de la escuela también vamos a tener dificultades. Porque, por ejemplo, si los padres han hecho un buen trabajo en casa, ellos han fomentado buenos principios, buenos valores en sus hijos. En la escuela, esos estudiantes van a ser reflejo de lo que sus padres enseñaron y van a tener la facilidad de poder aprender y avanzar. Pero también nos encontramos en las escuelas donde hay chicos que vienen de hogares disfuncionales y son muy complicados, ¿sí? Y ni por mucho que el maestro tenga toda la predisposición de ayudarle o de querer enseñarle, mientras no haya en casa alguien quien dirija y quien corrija, va a ser difícil, porque la educación es una trilogía, es padre de familia, estudiante y docente. Si el docente tiene mucha predisposición de enseñar y el estudiante y el padre de familia no ponen de su parte, no colaboran, va a ser más difícil la labor. No imposible, pero sí más. Los hogares son muy importantes, las familias son muy importantes para toda la vida. Gracias. Una pregunta más, ¿en algún momento podemos exigir que Dios me dé una vida larga y próspera en la tierra? Porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí. ¿Podemos usar esta promesa para demandar que nos dé una vida larga? ¿Qué pasa si me muero mañana? Bueno, en este caso no, yo creo que ninguna persona puede irse contra lo ya establecido por Dios. Al menos en este mandamiento, pues, Él mismo está dando la recompensa. El alargar la vida de la persona que ha hecho lo bueno delante de Dios, en este caso honrando a su padre y a su madre. Entonces, en este caso es de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, sino la voluntad de Dios es la que prima en este lugar. Sí, sí. Muy bien. Isaías. Sí, adelante. Ya, y yo creo que en base a lo que acaba de decir el compañero, más bien es una relación con Dios, que debemos de tener en cuenta que nosotros los seres humanos, la humanidad entera, independientemente de que seamos cristianos o no, pecamos a diario, de maneras distintas, de obra, de omisión, de actitud, de comportamiento. Entonces, si Dios desea en su voluntad concedernos más años de vida, ya es una relación personal, porque no porque otra persona haga o diga o yo me comporte bien en este caso, cumpliendo el mandamiento, voy a exigirle a Dios que me dé más años de vida. No, es la voluntad de Dios, como acabó de decir el compañero, que
Dios la transmite en nuestras vidas. Entonces Dios, Él es omnisciente, no omnipresente, omnipotente. Él ve todo lo que nosotros hacemos, Él escucha, Él sabe lo que hacemos, Él escudriña en nuestras mentes y nuestros corazones. Antes de que nosotros lo hayamos hecho, Dios ya sabía que lo íbamos a hacer. Entonces, en base a nuestra vida, a nuestro proceder, Dios es el que decide si es que nos extiende esos años de vida. Sí. Esa ya es la voluntad de Dios que se va a cumplir en nuestras vidas. Muy bien. Eso. Exacto. Mejor que yo puedo decirlo, pero voy a intentar. Como usted mencionó que somos pecadores. Isaías 64:6 dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Nunca podemos jactarnos de nuestra obediencia porque nunca estamos a la altura de las exigencias de Dios. Si vivimos una vida larga, es solamente porque nuestro Dios de misericordia nos ha beneficiado en su buena voluntad. Tiene que ser según su voluntad. Así es. Isaías, ¿cuánto me dijo? Perdón, disculpe. Sí, Isaías 64, versículo 6. 6, 4, 6. Gracias, muy amable. Sí, muy bien. Ahora vamos a saltar la última pregunta o hacerlo rápido. ¿Qué podemos aprender del pecado desde Mateo 5, 21 y 22? Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo, Jesús, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras duras de Jesús. Y también tenemos Proverbios 30, 17, que dice, a quien mira con desprecio a su padre, tiene en poco la enseñanza de la madre. Que los cuervos del valle le sacan los ojos. Que los aguiluchos se lo coman vivo. Wow, más palabras duras. ¿Y qué podemos aprender? Dios toma en serio el pecado. También podemos aprender que el pecado está profundamente arraigado en nosotros. Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, aún nuestros pensamientos son pecaminosos. Y la única manera de tener esperanza está en Jesús. La primera de Pedro 2:22 dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. En Él podemos confiar porque Él es perfecto por nosotros. Ahí hicimos la última pregunta rápidamente. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por las autoridades que has puesto sobre nosotros. A veces, muchas veces, no actúan como tú quieres que actúen. Entonces, te pedimos que les des la sabiduría de hacer su obra, sus responsabilidades en una manera que te agrada. También confesamos nuestros pecados cuando no apreciamos y no respetamos a nuestras autoridades como debemos hacer. Y también cuando no cuidamos de nuestro prójimo como debemos hacerlo. Y gracias por la ropa perfecta de
que nos cubre. Ayúdanos a ir en nuestra vida con un gozo de gratitud por este evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La tarea, lo mismo, video, algunas preguntas y una lectura corta de la Biblia para nosotros. La próxima vez será Dios mediante el miércoles a la misma hora. Y la despedida. Okay, ¿cuántos somos? Okay. Luis, ¿quiere despedirse del grupo? Gracias.